Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a dar Buenas dos tardes, minutitos profesor. más. Buenas tardes. Vamos a dar 2 minutitos más para que se vayan sumando las demás compañeras antes de comenzar, porque esta clase es muy importante. Buenas tardes, profe. Bienvenida Antolina, Araceli, Carolina, Elsa, Gabriela, Karina, Mariel, Reina, Janina, Sofía, Esmeralda también. Y ahí se van a ir sumando más compañeros y compañeras. Bueno, vamos a ir comenzando en honor al tiempo. Vamos a ir de repente cambiando. Buenas tardes, Reina. Súper bien por acá, súper bien. Hoy vamos a estar aprendiendo ya temas relacionados a la cocina. Así que espero que estén atentos, atentas. Y hoy vamos a empezar ya lo que sería en teoría nuestro tema. Así que es importante que puedan tener un lugar donde anotar, un bolígrafo, ¿verdad? Porque ya vamos a empezar a tocar términos que vamos a estar usando a lo largo de este curso, ¿sí? Así que, por favor, si van teniendo sus materiales también. Todo esto, todos estos materiales en PowerPoint y en PDF ya tienen en la plataforma, ¿sí? Así que van a poder ya también desde la plataforma volver a mirar, ¿sí? ¿Me pueden confirmar si me escuchan bien, si están viendo lo que estoy compartiendo?
Sí, profe, te escuchamos bien. Muchas gracias, Antolina. Bueno, bueno, en estos primeros módulos ya estuvimos hablando de algunos temas, ¿verdad? Como la parte legal, derecho laboral, estuvimos hablando un poco también de la importancia de las metas, estuvimos hablando de por qué es importante el control de las emociones, ¿verdad? Y hoy vamos a entrar, ya vamos a tocar temas referentes a la cocina, ¿sí? Vamos a hablar de algunas herramientas, también vamos a hablar de algunas cualidades que toda persona que va a estar en la cocina tiene que ir desarrollando y mejorando, ¿sí? Entonces vamos a ir comenzando. Primeramente vamos a hablar un poco de la estructura y la organización de la cocina, ¿verdad? Así como un abogado, así como un licenciado en administración, ¿verdad? Tiene que desarrollar valores. Y en este caso existe un tipo de perfil de una persona que va a trabajar en la cocina. ¿Por qué eso? Porque nosotros al cocinar vamos a estar manipulando ingredientes. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a estar realizando comidas para otra persona. Y eso es muy importante, porque si no tomamos las medidas adecuadas, nuestra comida puede estar, le puede intoxicar a la otra persona, le puede hacer mal, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros buscamos a través de la comida, uno es alimentarnos. El ser humano sí o sí tiene que comer. El ser humano es una persona que todos los días se levanta, desayuno, almuerza y cena como mínimo. Entonces, sí o sí, el ser humano tiene que comer. Pero también no solamente el ser humano tiene que comer para llenarse el estómago, sino que también aprovechar los nutrientes que tiene ese alimento. Que la carne te dé la suficiente cantidad de proteína que te quiere dar, que te tiene que dar, por ejemplo, el arroz, la cantidad de carbohidrato que te tiene que dar, ¿verdad? Y las vitaminas y los minerales también gracias a los vegetales. Entonces, para poder optimizar, para poder aprovechar al máximo los nutrientes, tenemos que seguir pasos de cocción. Si yo cocino, como ya les estuve explicando, por ejemplo, si yo cocino de más un alimento, por ejemplo, al hacer un huevo duro, un simple huevo duro, que yo sé que cualquiera hace, pero no cualquiera hace de la forma correcta. ¿Qué pasa cuando un huevo duro, por ejemplo, cocino más de lo que se tiene que cocinar? Por ejemplo, para hacer un huevo duro se necesita 12 minutos a partir de agua hirviendo. ¿Qué pasa si yo dejo 20 minutos? Los nutrientes de ese huevo, la proteína y los demás nutrientes que me tiene que aportar, va a ir muriendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya se está pasando de cocción. ¿Sí? Eso vamos a ir tocando también en las siguientes clases, pero para que puedan entender de la importancia de los tiempos de cocción. Y en esta primera parte vamos a hablar de un perfil de una persona, cuáles son las cualidades que una persona que está en la cocina tiene que ir desarrollando. Primeramente es la vocación, ¿verdad? Primeramente uno tiene que querer cocinar por sobre todo, ¿verdad? En la cocina es un trabajo un poco pesado, entonces la persona que va a estar cocinando le tiene que gustar la cocina. Eso también es un punto muy importante, ¿sí? Otro punto es la puntualidad. Así como estuve mencionando que al cocinar existen tiempos de cocción, que vamos a aprender qué significa tiempos de cocción o cocción, sino que es importante que si mi comida tiene que estar en el fuego
40 minutos o 40 a 50 minutos, yo no puedo dejar ahí 70, 80 minutos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se va a pasar de cocción y obviamente el sabor no va a ser igual. Entonces, la puntualidad, yo creo que como en cualquier otro rubro, y con más razón en la cocina, tiene que ser una prioridad, ¿verdad? Tiene que ser una prioridad. Vos no puedes decirle a tu cliente, por ejemplo, que a quien le vas a hacer una torta y ese cliente quiere para las 5 de la tarde, porque a las 5:30 va a empezar el cumpleaños de su hijo, qué sé yo, vos no puedes decirle que le vas a entregar a las 6, ¿verdad? Ahí automáticamente vas a perder ese cliente. Entonces, en la cocina, desarrollar la puntualidad es fundamental, ¿sí? Luego tenemos otra cualidad, que en este caso es la organización. El tener una cocina bien organizada, bien ordenada, te facilita y te agiliza también el trabajo. Sí, ese punto también es muy importante, especialmente si voy a tener una cocina para vender mis productos, ¿verdad? Es muy importante para agilizar el trabajo, para que mis productos salgan más rápidos, para que mi producto mantenga la calidad. Entonces, por eso es muy importante tener una buena organización en la cocina, ¿sí? Una buena organización, especialmente dónde va a estar la materia prima, dónde van a estar las herramientas, ¿verdad? Eso es muy importante tener en cuenta, ¿verdad? También una buena administración. Así como ya le estuve hablando un poco, haciendo ejemplos y demás en el módulo 2 si no me equivoco, en referencia a los costos, ¿verdad? Nosotros en la cocina, a diferencia de una tienda de ropa, es un poco más complicado en cuanto a la administración de los recursos o de la materia prima que tenemos. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, yo en una tienda de ropa, yo compro una ropa a, no sé, a 10.000 guaraníes y yo sé que mi costo es 10.000, porque esa prenda me sale 10.000. Entonces yo le aumento un porcentaje y vendo a, no sé, a 15.000 o a 20.000. De acuerdo, obviamente, a lo que ya estuvimos viendo en ese módulo, hacer un estudio de mercado, hacer todo ese proceso, bueno, decido, voy a vender a 20.000. ¿Qué pasa con la cocina? En la cocina yo compro una caja de tomates. ¿Qué pasa? Yo tengo que procesar ese tomate para hacer una salsa. O sea que de un tomate me tiene que salir una X cantidad de salsa. De una caja me tiene que salir una X cantidad de salsa. ¿Qué pasa con la salsa? Para hacer la salsa necesito cebolla, necesito sal, necesito azúcar, aceite, fuego. Entonces, tengo que saber calcular todo ese proceso, cuánto me costó, porque no es lo mismo el costo de 1 kilo de tomates al costo de 1 kilo de salsa de tomate. ¿Me entienden? Entonces, la administración en la gastronomía, y vamos a dar en los siguientes módulos cómo sacar los costos, es prácticamente la parte más importante en un negocio gastronómico, ¿verdad? El sacar los costos, el saber cómo mantener mi materia prima, porque ¿qué pasa si yo compro una caja de tomate? Esa caja de tomate uso, no sé, yo abro de lunes a viernes mi local o de lunes a sábado y sin querer el fin de semana dejo afuera mi tomate, hace un calor tremendo. ¿Qué va a pasar? Si habían algunos tomates que estaban podridos, eso le va a podrir a los demás y va a llegar que ese tomate se va a fundir. Entonces, ¿qué pasa? Voy a estar perdiendo plata, ¿verdad? A diferencia de una tienda de ropa, ¿verdad? A no ser que se me queme o se rompa la ropa, ¿verdad? No le va a pasar nada si es que se queda afuera, ¿verdad?
En cambio, en la cocina hay que tener mucho cuidado con la materia prima, que eso vamos a dar también en el siguiente módulo, cómo ir trabajando con la materia prima. Entonces, es muy importante trabajar y saber trabajar con la administración de nuestros recursos. También si tenemos personales, desde el primer día tenemos que darle las instrucciones correspondientes para un buen manejo en la cocina, porque muchas veces cuando vos no sos dueño de ese negocio, prácticamente, ¿verdad? Te importa menos qué le pase a esa caja de tomate, a esa caja de locote, ¿verdad? Entonces es muy importante también el control, eso cuando tenemos funcionarios. En la cocina también es prácticamente imposible trabajar solo. Si es que yo quiero abrir un local, prácticamente imposible abrir solo. Entonces tengo que tener compañerismo, saber trabajar con otras personas, trabajar con un equipo de trabajo, un equipo de cocina, ¿verdad? Para llegar al objetivo deseado, ¿sí? Y por supuesto, un espíritu creador y deseos de perfeccionamiento. Que esta parte es muy importante. ¿Por qué les digo? Porque nosotros vamos a tener, ustedes van a tener recetas de comidas. Esas recetas no son las recetas perfectas, sino que hay recetas que se van modificando porque las personas van modificando. Inclusive muchas recetas de lo que hoy día conocemos fueron gracias a que un cocinero se imaginó cómo iba a saber cómo iba a ser el sabor si mezclaba este ingrediente con este ingrediente. Tuvo esa imaginación y creó un producto nuevo. Por ejemplo, no sé si ya llegaron a conocer o llegaron a escuchar por ahí lo que es el brownie. El brownie es un tipo de torta que en Estados Unidos un pastelero se olvidó, se olvidó de ponerle un agente leudante a su torta. Para que la torta salga hinchada, se eleve, necesita un agente leudante. Puede ser batir huevo o cuando es una torta, eso vamos a aprender también, cuando es una masa pesada, necesita un agente leudante químico, como por ejemplo el polvo de hornear. ¿Qué pasó en este caso con este pastelero? Sin querer, se olvidó de ponerle a su masa pesada, el agente leudante, que es el que le va a hacer leudar. Él se olvidó de ponerle eso, entonces salió una torta achatada, salió una torta bajita de chocolate. Entonces, a partir de ahí, de un error, se creó lo que hoy en día se conoce como el brownie, como el famoso brownie de chocolate que es súper tradicional en la pastelería, en cualquier pastelería, en cualquier persona que estudie gastronomía. Es una receta súper sencilla, súper fácil y muy rica. Entonces, tenemos que tratar de no cerrarnos solamente en esa receta. Obviamente las recetas son importantes para que un producto me salga bien, pero también especialmente en la cocina, al hacer, no sé, boriborí, al hacer pastas. Muchas veces también el cocinero puede idearse, puede crear y puede tener y tiene que tener ese deseo de perfeccionarse, ¿verdad? Y por supuesto seguir capacitándose, ¿sí? Entonces, algunas de las características que yo, Jorge, si voy a trabajar en la cocina o si voy a entrar a la cocina a cocinar algo, tengo que mentalizarme que tengo que tener o que tengo que desarrollar. Por supuesto, como que vamos a trabajar con alimentos que luego vamos a consumir, a comer, es muy importante la higiene en el trabajo, en la cocina. Es sumamente importante, ¿verdad? Primero, el aseo corporal, ¿verdad? Las manos limpias, muy importante también el pelo bien recogido,
especialmente las mujeres, y por supuesto la cofia. Cofia o algo que pueda tapar para que tu cabello o el vello no se caiga en, eh, en el plato, en tu cacerola, ¿verdad? Que es muy desagradable encontrar pelo en una comida, por ejemplo. Ahí escribió, a ver, la compañera usuario de Sundis. Por favor, si podés poner tu nombre también, así para que se quede registrado. Por supuesto, el uniforme apropiado. No podemos usar cualquier tela, porque existen telas que son muy inflamables. Existen tipos de telas que son mucho más fácil que se quemen, que agarren fuego que otras. Entonces yo no puedo cocinar con un tipo de tela, con una remera que sea inflamable, para que sea fácil de quemar. ¿Por qué? Porque puede ocurrir un accidente. Entonces, para evitar eso. También evitar movimientos y gestos que puedan denotar suciedad. Por ejemplo, está prohibido fumar en la cocina, mascar chicle. ¿Por qué mascar chicle? Porque el cocinero siempre tiene que ir probando su comida. Entonces, cuando pruebo mi comida y tengo chicle, no voy a saber el sabor real de esa comida. Entonces, prohibido el chicle, prohibido fumar, ¿verdad? Prohibido también estar comiendo delante mientras que estoy cocinando, ¿verdad? Eso también está totalmente prohibido. También compostura, limpieza de las herramientas, ¿verdad? Trabajar con herramientas limpias, ¿verdad? Revisión y la limpieza de otros utensilios, que también es importantísimo. Tablas, cuchillos, peladores, ¿verdad? Entonces, todas esas herramientas, cacerolas que vamos a usar, es importante mantener limpios antes y después de usar o de cocinar, ¿sí? Bueno, esta parte es muy importante que puedan anotar, que puedan registrar y puedan memorizarse, ¿sí? Acá tenemos, y yo creo que nadie de este curso anteriormente sabía esto, ¿verdad? Acá tenemos colores de tablas, las tablas de picar. Primeramente, luego no sé si, yo creo que hay gente que, como en mi casa también se solía hacer, se cortaba sobre un plato, ¿verdad? Normalmente en casa, en una casa normal, cortamos sobre un plato, ¿verdad? Entonces, uno, eso está mal, 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 mal. Por más de que yo voy a cocinar para mi casa, está mal, ¿verdad? ¿Por qué? Uno, el plato es de un material muy duro, se desliza, te podés resbalar, te podés mover mal, te podés cortar, se puede caer, es un material que se cae y se rompe. ¿Qué pasa si sin querer se rompe, se cae y una partecita de ese sin darnos cuenta se va y se cae en alguna cacerola, en alguna preparación que yo estoy haciendo y esa preparación le damos al cliente? Y por eso se atraganta, se corta la garganta, ¿verdad? Entonces, tiene que ser materiales que no se rompan fácilmente, ¿sí? Y ahí, a ver, la compañera Janina Lisset hizo una pregunta, buenísima pregunta, Janina. ¿Qué pasa con las tablas de madera? Nos dice, ¿verdad? Que estamos muy acostumbrados a usar también tablas de madera. ¿Es factible usar tablas de madera? Yo no te digo que si tenés en tu casa tabla de madera nomás, no uses, pero en la cocina actualmente ya no se recomienda nada que sea madera, especialmente la tabla. ¿Por qué?
A ver, alguien creo que prendió su micrófono, no sé si quiere hablar. Hola, a ver, ¿quién está? No sé si alguien quiere hablar, si puede prender su micrófono o enviar en el chat. Bueno, les estaba diciendo, ¿qué pasa con las tablas de madera y por qué hoy en día ya no se recomienda? Ya no se recomienda porque la madera se humedece a la hora de lavar, ¿verdad? Le entra agua con el tiempo y tiende a formar moho. Eso generalmente pasa con la madera, tiende a formar moho. Entonces, no es muy higiénico hoy en día usar tablas de madera. ¿Sí? Ese es el motivo principal por el cual en las cocinas profesionales ya no vamos a encontrar tablas de madera. ¿Sí? Y para agregarle algo más, también en las cocinas profesionales dividen las tablas por colores de acuerdo al ingrediente que van a procesar. Por ejemplo, acá tenemos, en esta imagen, tenemos cuatro, podemos ver cuatro primeros. Esa era de Balneario Paraíso, digo, ¿cómo era? A ver, Balneario Paraíso allá. el micrófono de Balneario Paraíso. Valencia. Balneario Paraíso. El paraíso no. Esmeralda, No. tu micrófono está encendido. Bueno, en este caso, si por favor pueden mantener sus micrófonos apagados o si quieren aportar algo, sin problema pueden encender o escribir en el chat para no interrumpir también, por favor. Bueno, tenemos algunos colores de tablas. En este caso, el primero que encontramos acá son tablas de picar amarillo, de color amarillo. Generalmente se usan para procesar pollos, en general aves, pollo, codorniz, pavo, etcétera, ¿sí? Luego tenemos la tabla de color celeste o azul, que son para procesar peces, para pescados, mariscos en general. Todo lo relacionado al río o mar, tablas azules. También tenemos carnes rojas, que generalmente usamos tablas de color rojo, ¿sí? Son para procesar carnes rojas, ya sea cerdo, vaca, ¿sí? Luego tenemos las tablas de color blanco, que en este caso las tablas de color blanco generalmente se utilizan para quesos, productos cocidos como quesos, entre otros, pero también de repente, ¿qué pasa si yo no encuentro la tabla azul? Bueno, se puede lavar bien y utilizamos para, por ejemplo, cortar vegetales también. Generalmente las tablas de picar de color verde son para los vegetales y verduras, ¿sí? Y los blancos también, como ya dije, blanco o beige, también puede ser productos lácteos. ¿Sí? También, ¿qué pasa? Porque yo estoy casi seguro de que en mi casa hay solamente una tabla de picar. Si vamos a utilizar, ¿sí? Si vamos por ejemplo, primeramente cortar carne y después cortar verduras, es muy importante que lavemos bien antes y después de procesar uno de estos alimentos. Si voy a utilizar primero, luego yo les voy a recomendar que corten los vegetales. Se enjuaga bien la tabla, cortemos los vegetales primero y después la carne. ¿Por qué? Porque la carne, especialmente de vaca, tiene, eso vamos a ver también después, por qué exactamente, pero ya les adelanto,
tiene algunas sustancias, que son parte de la carne, que a los vegetales no les va. A simples palabras, puede haber una contaminación cruzada, ¿sí? Vamos a aprender después qué es la contaminación cruzada. Pero no se recomienda, por ejemplo, yo corto mi carne y ahí le saco nomás más o menos el juguito, ¿verdad? O más o menos lo que limpio va ahí, como se suele decir. Y empiezo a cortar mi cebolla, después mi locote y así. ¿Qué pasa? La piel de los vegetales no está preparado para entrar en contacto con lo que sería eh, las partes o la piel de la carne y el jugo, por así decirlo, de la carne, ¿verdad? Entonces, no se recomienda. Si vamos a procesar y tenemos una sola tabla, lo ideal sería procesamos, lavamos bien y volvemos a usar, ¿sí? Otra recomendación, en este caso, es sobre la utilización adecuada del cuchillo, ¿sí? Primeramente, luego, y yo también estoy seguro de que en casa normalmente cortamos con ese cuchillito, que sería el cuchillo Hola. de oficio. A ver, ¿quién tiene encendido su micrófono? Si puede apagar, por favor. A ver, Delcia, no, Delcia tiene apagado. A ver, Elsa, por favor, si pueden mantener sus micrófonos apagados, ¿sí? Para no interrumpir la clase. Bueno, tenemos la recomendación de los cuchillos. Uno, como estuve diciendo, el cuchillo de oficio es el cuchillito, que en este caso sería el que está acá a la derecha, ¿verdad? Como pueden ver, es el cuchillo que normalmente usamos para comer, ¿verdad? El cuchillo, el serruchito. Con ese tipo de cuchillo luego no se recomienda cortar vegetales ni tampoco carne, ¿verdad? No se recomienda porque para eso tenemos los cuchillos adecuados para realizar los cortes. Y el cuchillo más tradicional es el cuchillo largo, el de 30 a 20 centímetros, que es el cuchillo de chef, ¿verdad? Que ustedes me van a ver cortando con ese cuchillo después en los videos y en las clases. Entonces, primeramente la recomendación para evitar cortarte es tener el cuchillo bien afilado, ¿verdad? Es mucho más seguro que uno desafilado, ¿sí? Utilizar el cuchillo correcto de acuerdo al tipo de trabajo que voy a estar realizando, al tipo de alimento que voy a estar procesando, ¿sí? Cuando voy a transportar un cuchillo y yo estoy en una cocina trabajando con mis compañeros, nunca puedo llevar mi cuchillo acá en la mano, en la mano, ¿verdad? En una posición muy de repente peligrosa, sin querer puedo clavarle a alguien, sin querer me puedo caer, ¿verdad? Entonces la manera correcta es la punta hacia el piso, pegado por el cuerpo y apuntando hacia abajo, ¿verdad? Esa es la forma correcta de, si yo me voy a mudar, me voy a ir, no sé, de una esquina a otra esquina en la cocina, lo ideal es mantener el cuchillo pegado al cuerpo y la punta apuntando al piso, ¿sí? Mientras se va caminando. Una vez que llegue al lugar, empiezo o saco o empiezo a cortar, ¿verdad? El mango del cuchillo siempre tiene que estar seco y limpio para evitar que se me resbale, para evitar cualquier cosa. Siempre tiene que estar seco, bien seco. El corte siempre tiene que ser superficies asignadas para cortar, como ya estuve mencionando, como tablas, tablones o superficies similar, ¿sí? Y los cortes en dirección opuesta al cuerpo y el corte siempre más separado de usted. Eso después vamos a ir poniendo en práctica, vamos a poner en práctica, así que no se preocupen, pero estas son las principales recomendaciones a la hora de usar un cuchillo en la cocina, ¿sí? Y acá tenemos la clasificación de los cuchillos,
¿sí? Tenemos primeramente, pueden acercar un poco más si quieren ver, desde acercan su pantalla. Tenemos el cuchillo francés o conocido también como cuchillo de chef, ¿verdad? A ese le llamamos cuchillo de chef. Está diseñado para cortar, rebanar y picar y existe en diferentes longitudes. En este caso, el tamaño en centímetros que tiene que tener un cuchillo de chef son de 20 a 30 centímetros. No puede ser de 35, de 40 centímetros. Ya no es un cuchillo de chef, ya tiende a ser un cuchillo de carnicería. Entonces, si yo les pregunto en algún cuestionario de cuántos centímetros tiene normalmente el cuchillo de chef, ustedes tienen que responder de 20 a 30 centímetros. 20 a 30 centímetros, ¿sí? No es ese cuchillito que yo uso en casa, sería de 10 a 13 centímetros, que es el cuchillo de oficio, que es el cuchillito con el cual nosotros comemos, ¿verdad? Pero también se puede utilizar para, especialmente este cuchillo que tenemos acá, que vemos que es liso. En ese modelo, no es el que viene en serrucho, ese sí es cuchillo de oficio, pero para comer, ¿verdad? En este caso, el cuchillo de oficio, que sería que viene de forma lisa, se utiliza normalmente para hacer algunos cortes menores, para hacer limpieza de alguna carne, de repente también para cortar frutas, por ejemplo, si voy a hacer una torta de manzana, bueno, con ese cuchillo puedo cortar, ¿verdad? A veces vegetales, yo normalmente los vegetales también corto con el cuchillo de chef, pero también se puede usar el cuchillo de oficio, si te parece un poco más práctico, ¿sí? Luego tenemos el cuchillo deshuesador, ¿verdad? Ya que su nombre lo dice, es para deshuesar carnes, ¿sí? Cuchillo fileteador, que tiene el largo de hoja es de 30 centímetros, pero a diferencia del cuchillo de chef, es mucho más fino, si se pueden dar cuenta. Es finito. Después le voy a explicar por qué el cuchillo de chef tiene que ser ancho. ¿Por qué tiene que ser ancho? Les voy a explicar al practicar cortes de vegetales, les voy a explicar y les voy a recordar de por qué tiene que ser ancho y no fino como este, por ejemplo. Entonces, estos son algunos modelos de cuchillos. Luego tenemos el cuchillo machete, como pueden ver, parecido a un machete, ¿verdad? Sirve para realizar trabajos pesados, como por ejemplo romper huesos, separar articulaciones y trozar alimentos duros. Y luego tenemos el cuchillo sierra universal, que en este caso es para cortar panes. ¿Verdad? Se utiliza para realizar cortes de panes. Es un cuchillo de 25 centímetros con sierra. Bueno, eh, me gustaría resaltar un poco, ¿verdad? Cómo normalmente se les llama a ciertas personas o ciertos cargos en una cocina profesional y también para que puedan entender del por qué al terminar este curso ustedes ya no tienen que decir él es chef o fulano es chef cuando recién termina su estudio en cuanto a la gastronomía. ¿Por qué? Porque así como un administrador, yo Jorge estudio administración de empresas, me recibo de administrador, ¿verdad? Y con la experiencia voy escalando ya sea en una empresa o en lo que sea. Entonces, con la experiencia me vuelvo un gerente, por ejemplo. Y lo mismo sucede con el chef. El chef es una persona que estudió cocina, pero prácticamente cocinar es lo que menos hace ya al ser chef. ¿Por qué? Como pueden ver acá, dice, es la máxima autoridad en la cocina. Uno, responsable de la administración del personal, ¿verdad? Organiza y controla todas las áreas, encargado del control y la alimentación, administración de los costos, dirige y organiza todo el personal.
planifica y organiza las materias primas y tiene que tener la capacidad intelectual, creativa, original, sentido común, buena apariencia personal, debe ser íntegro, de buen temperamento, con decisión y sobre todo gran conocimiento de las diferentes técnicas culinarias. O sea que yo, Jorge, si recién me recibo de cocinero, no es que al terminar ya soy chef. No, yo al ser chef, primero luego tengo que tener un restaurante, un local. Segundo, tengo que saber administrar ese local. Tengo que encargarme de prácticamente todo. Yo soy el gerente de ese local gastronómico. Eso quiere decir chef, que está en francés, ¿verdad? Tenemos después el aprendiz de cocina, ¿verdad? Que generalmente es un ayudante, ¿verdad? Es una persona que recién está empezando en el mundo de la cocina, ¿verdad? No tiene mucha experiencia, pero conoce un poco de las técnicas culinarias. Luego tenemos el ayudante de cocina, que generalmente son jóvenes cocineros que dependen de un cocinero de mayor experiencia. O sea que trabajan en conjunto, tienen conocimiento de la gastronomía, pero todavía no tienen mucha experiencia. Luego tenemos el chef de partida, que en este caso es un cocinero autónomo y calificado que dirige la brigada. La brigada se le llama al equipo de trabajo, ¿sí? Y es responsable de ella, lleva la denominación de su partida. Su chef, que en este caso el sous chef sería, está debajo del chef, sería como no sé, su segundo gerente por ahí. O sea, cuando el chef no está, el sous chef es el encargado de administrar todo eso, ¿sí? Y prácticamente es como un chef, pero el chef está por encima, capaz por la experiencia, por ser dueño, lo que sea, pero es el segundo, viene al segundo nivel después del chef, ¿sí? Y luego tenemos algunas partidas de trabajo que nada más voy a mencionar a grandes rasgos para conocimiento general nada más, que sería el saucier, ¿verdad? El rôtisseur, el entremetier, el potager, ¿verdad? Que en este caso se encarga de hacer fondos, cocciones, consomés, sopas, ¿verdad? En los restaurantes grandes existen una persona que se encarga de hacer exclusivamente, por ejemplo, salsas, exclusivamente en hacer salsas calientes o salsas frías, exclusivamente de hacer postres. Bueno, entonces, estos nombres están en francés y generalmente se aplican en una cocina de un restaurante bien organizado, ¿sí? Bueno, y por supuesto, yo puedo tener la mejor preparación, el conocimiento más amplio, pero si no tengo las herramientas necesarias, obviamente no voy a poder tener un producto bueno. Y en este caso, un equipamiento básico de una cocina, ¿qué es lo que tiene que tener? Por supuesto, una cocina, algo donde me produzca fuego, ya sea, hoy en día se usan los eléctricos, que a mí me gusta también cocinar en ese porque es muchas veces más práctico. Por supuesto, un horno, ¿verdad? Dependiendo también de qué es lo que voy a hacer, pero hoy en día el horno es fundamental. Un refrigerador, un congelador o una nevera expositora, ¿de acuerdo? Si es que voy a tener un local donde la gente va a venir a mi local y voy a hacer cosas dulces, por ejemplo. Obviamente tener una nevera expositora donde yo ponga y se pueda exponer mis productos, ¿verdad? Por supuesto, una heladera que sería refrigerador, una heladera donde yo pueda guardar mi materia prima, un congelador para que yo pueda, sí, ¿qué pasa si yo consigo, justo en esa época conseguí barato la carne? Pero si yo no tengo un congelador, se me va a fundir, ¿verdad? Una plancha, si es que voy a hacer una venta de hamburguesas, por ejemplo, una plancha, si voy a hacer lomito, una plancha. Por supuesto, licuadoras para hacer salsas, batidora, si voy a hacer tortas, freidora, si es que voy a hacer
empanadas, si voy a hacer croquetas, bocaditos, ¿verdad? La freidora siempre es mucho más práctico que tener una cacerola y ponerle aceite. ¿Por qué? Porque las freidoras ya vienen con la temperatura. Y eso vamos a aprender también de cómo se quema el aceite. El aceite se quema cuando el nivel de calor, la temperatura está muy alta, donde el aceite se satura, o sea, se quema. Y a medida que se va quemando, ya no es saludable para el ser humano. Entonces, por eso es importante controlar la temperatura del aceite, para que se queme en menos tiempo y te dure más en tu negocio, para que el sabor sea mejor. Por supuesto, microondas, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo necesito descongelar urgentemente algo? Obviamente a través o con un microondas, una estantería de almacenaje, ¿verdad? Por ejemplo, donde yo pueda poner, bueno, acá va a ir mi harina, acá va a ir mi arroz, un estante de productos secos, ¿verdad? Entonces, donde yo pueda guardar la materia prima. ¿Por qué? Porque capaz a mí me conviene mucho más comprar una bolsa de 5 kilos que comprar una bolsa de 1 kilo. Entonces, para poder organizar bien mi cocina. Por supuesto, los utensilios de trabajo, ¿verdad? Sartenes, juego de ollas, tablas, por supuesto, colador, rallador, espátulas, balanza, algo fundamental también en la cocina, y etcétera, ¿verdad? Que sería entre otros, dependiendo también de qué tipo de comida o qué es lo que vos vas a estar haciendo o produciendo, ¿verdad? Pero esto es básicamente lo universal, enfocado netamente a comidas saladas y comidas dulces, ¿sí? Así que esta fue una parte de lo que es la cocina. ¿Por qué? Porque el módulo 6 sí ya es mucho más amplio. Ya vamos a tocar, por ejemplo, métodos de conservación, porque es importante que nuestra materia prima no pierda la cadena de frío, ¿verdad? O sea que esta es una introducción de cómo está organizada una cocina, cuáles son las herramientas necesarias en la cocina, por supuesto, y algunas recomendaciones para la persona que va a estar trabajando, que va a entrar en la cocina, ¿sí? A mí me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Vamos a dejar un espacio para la gente que quiera comentar un poco algo, si le fue llamativo, aprendieron algo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le llamó la atención? Que eso es muy importante también para mí. Entonces, y por supuesto para la organización. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Antonina. De mi parte, aprendí sobre las tablas de picar, los colores y para qué sirve cada, digamos, cada color, para qué producto sería, que eso es muy interesante. Saber utilizar bien las herramientas correspondientes. Genial, espectacular, Antonina. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo una sola tabla de picar, ¿verdad? Si yo tengo una sola tabla de picar, la recomendación mía, porque yo creo que, así como en mi casa anteriormente también había solamente una tabla de picar, nadie te enseña esto, ¿verdad? Nosotros en el siguiente módulo vamos a aprender por qué es importante. Ustedes se van a dar cuenta de que en serio había sido, sí es importante tener una o dos tablas de picar o tres, ¿verdad? A ver, nos dice Hilda, el uso de los cuchillos. Espectacular. No sé si hay alguien en la clase de hoy, si ya anteriormente usaba el cuchillo de chef, el cuchillo grande para cortar. No sé si hay alguien. De mi parte, no, profe. O sea que siempre uso el que es, digamos, como decir, un cuchillo como para cortar todas las cosas, no, no específicamente El, así cu- para cada cosa. el cuchillo de oficio. Yo le estuve mencionando el tipo de cuchillo
¿verdad? Pero eso no quiere decir que sí o sí yo tengo que tener todos los cuchillos, ¿verdad? Yo particularmente me manejo con el cuchillo de chef, con el grande, con ese corto vegetales, con ese corto carne. Generalmente ese es el cuchillo universal en la cocina. Si de repente yo ya tengo un local y proceso, por ejemplo, deshueso carne, obviamente me va a ser más fácil tener un cuchillo deshuesador. Pero si yo en mi casa o tengo un local en el cual normalmente no deshueso, tampoco es sí o sí tengo que tener ese tipo de cuchillo. Pero eso sí, lo ideal es el cuchillo de chef. Ese es lo ideal, ¿verdad? Y yo creo que tampoco está muy caro un cuchillo, ¿verdad? De chef. ¿Por qué? Porque al ser grueso, y yo les voy a mostrar después cómo agarrar el vegetal o la carne, cuál tiene que ser la posición de la mano. Por supuesto, yo soy derecho, el agarre de mi cuchillo con la mano derecha y cómo tengo que agarrar mi vegetal o mi carne con la mano izquierda, como una garra. Y eso a medida que mi cuchillo tiene el grosor, el grosor suficiente, toca con mis nudillos, ¿verdad? Y eso evita que yo me pueda cortar las uñas o el dedo. O sea, es como yo les voy a mostrar esto en los videos, más o menos para que se imaginen del por qué. En cambio, cuando es finito, hay menos control, entonces se me puede mover hacia cualquier parte, uno es más chico, es más frágil, entonces muchas veces la cebolla inclusive puede ser dura, entonces yo al hacer eso sin darme cuenta, en un descuido me corto. ¿Verdad? Y si yo me corto y justo estoy cortando algo, si se cae mi sangre en una cacerola, por ejemplo, imagínense, ¿verdad? Entonces, todo eso, pequeños detalles hay que tener en cuenta a la hora de cocinar. ¿Verdad? Porque yo voy a estar cocinando y más si vendo. Imagínense si yo cocino algo, utilizo una carne, por ejemplo, que no estaba en condiciones. Que vamos a aprender eso después, cómo identificar si la carne está bien o está mal. Imagínense si yo uso una carne que estaba con olor, era un color verdoso y le intoxica a mi hijo, ¿verdad? Y por culpa mío se va al hospital, pasa mal momento, inclusive yo llegué a escuchar de gente que porque no se procesó bien el alimento o perdió cadena de frío, inclusive le llegó a matar a una persona, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado en la cocina, no es solamente cocinar, ¿verdad? Hay que cocinar bien los alimentos, tampoco hay que cocinar de más, tampoco hay que cocinar menos, ¿verdad? Entonces, esas cosas es muy importante que en un curso de cocina podamos aprender y hablar sobre eso, ¿verdad? Porque el día de mañana ustedes van a cocinar, van a utilizar todas las técnicas y van a cocinar para sus familias como mínimo. Y si tienen un negocio, van a cocinar para gente extraña. Entonces, esos detalles hay que tener mucho cuidado, ¿sí? A ver, ¿alguien más? Dice Karina, muy bien, aprendí a diferenciar tipo de cuchillo, genial. A ver, ¿alguien más quiere comentar algo? Antes de ir terminando. A ver, ahí le veo a Carolina. ¿Qué tal? Buenas noches, profe. Un gusto realmente de vuelta. Y aprovechando un poco este espacio, profe, que ya más o menos está por terminar, saludarle a los participantes, ¿verdad? Comentarles que desde la Dirección de Supervisión de Sinafocal estamos ya también acompañando todo el proceso, ¿verdad? Animarle allá a todos los participantes que puedan cumplir todos los requisitos, que puedan siempre marcar la asistencia, hacer todo lo que el profesor les indica, ¿verdad? Y a los participantes porque nosotros estamos ya mirando la plataforma, estamos en los grupos de WhatsApp, está también el compañero que es el ingeniero Carlos Petersen, también que es mi compañero de supervisión, y estamos ya, como les digo, también acompañando todo el proceso del curso. Hay todo un equipo humano realmente detrás, en este momento detrás de las cámaras, ¿verdad? Porque el profesor lo que está dando ahora la cara, pero ellos tienen todo un equipo técnico, un soporte, o sea, todo a disposición de los beneficiarios y los participantes para que todos podamos llegar a la meta.
Así que animarle un poco ahí al grupo, ¿verdad? A que cuando tengan algún tipo de dificultad, no duden, ¿verdad?, en pedir la asistencia para que se les puedan ayudar y se pueda completar todo el proceso. Porque como les digo, para que ustedes puedan recibir su certificado también y sus kits, tienen que completar todos los requisitos también que se les pide, ¿verdad? Entonces, un poco para eso también hoy saludarles y vamos a estar entrando de tanto en tanto en las diferentes oportunidades que tengan clase de Zoom, pero no obstante, también ya estamos ingresando en la plataforma donde también tenemos acceso para poder también mirar el progreso de la gente. Así que un gusto y ánimo que todos aprendemos. Yo también aprendí hoy, profe, el tema del color de las tablas, así que siempre se aprende algo nuevo. Así que gracias y éxito para todos. Así mismo, así mismo. Para los que no saben, Carolina es la supervisora de parte de Sinafocal. Entonces ella nos da también la bienvenida. Hay gente, creo que hay gente nueva también en este curso, así que también darle la bienvenida. Recién estamos empezando este curso, así que muchas gracias también, Carolina, por tu presencia, ¿verdad? Así que eso también demuestra que todos queremos que este curso se haga de la mejor manera y que por supuesto ahora el participante pueda aprender. Y la verdad que también me pongo muy feliz yo, ¿verdad?, de que estén aprendiendo. Ahí estoy viendo también en el comentario, ¿verdad? Nos dice Reina, muy buena la información de los cuchillos y los colores de tablas. También nos dice Janina, bastante interesante conocer nuevas cosas, como el tema de las tablas, su clasificación, asimismo el uso de los distintos tipos de cuchillos. Así que la verdad que estoy muy feliz y comentarles también que esto recién está empezando. Así que en la siguiente clase, perdón, en el siguiente módulo, ya va a ser un poco más largo luego también el módulo en sí, y ahí vamos a estar tocando ya estos puntos específicos como ya estuve adelantando un poquitito, ¿verdad? Las carnes, tipos de cortes de vegetales. No es que yo corto nomás mi vegetal y tiro ahí, hago un guiso. No, tiene todo un porqué y cada corte tiene un nombre también. Así que nada más agradecerles. Yo creo que ya vamos terminando nuestra clase por el día de hoy. Así que muchas gracias nuevamente, Carolina. Y cualquier duda, consulta que tengan, estamos en el grupo de WhatsApp. Ahora se suma también Carolina, está Ángel, que es el informático, estoy yo, y está también la gente de la organización, ¿verdad? Que constantemente estamos en contacto con los participantes, ayudándoles a que puedan también completar los trabajos. Si bien yo sé que hay gente que nunca usó una plataforma, entonces por eso es que estamos varias personas a disposición de que ustedes puedan aprender, ¿verdad? Porque aparte de cocina también van a aprender un poco del uso de la tecnología, que eso hoy en día es fundamental. Así que les deseo a todos un buen resto de jornada y por supuesto que ingresen a la plataforma, que sigan realizando las actividades y ahí tienen prácticamente todo. Así que ya vamos a ir subiendo videos, nuevos videos también y nuevas actividades. Así que les deseo a todos un buen resto de jornada y nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe.